universitarios y su protesta transformó el carnaval en esperanza patria. Luego serán llamados generación del 28. Esperanza que pronto pasaría por la cárcel, el exilio, la formación y organización clandestinas, hasta empezar a cosechar frutos 18 años después. Como en este evangelio que acabamos de leer, muchos de aquella generación preguntarían: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? Y dirían que eso ellos no lo hacían por el Señor, que ni siquiera lo conocían. E incluso muchos pensaban que la religión católica era más bien un estorbo y una rémora para la transformación política de Venezuela, que Venezuela necesitaba para responder al hambre, a la enfermedad, a la ignorancia, a la cárcel y al destierro. Y la respuesta del Señor es: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Con razón, algunos llaman a este evangelio la parábola de los ateos y agnósticos, que creen no haber visto nunca al Señor en sus vidas, pero que sin saberlo, todos los días lo encontraron, lo recibieron y atendieron cuando se hicieron hermanos de los necesitados y gastaron sus vidas por ellos. Carlos Andrés recuerda su infancia y primera juventud en una familia religiosa andina de padre colombiano conservador y su primera educación con los padres dominicos. En una conversación personal en su casa por cárcel, me comentó Carlos Andrés su alta valoración de esa educación y sus valores, que sin duda entonces sería muy estricta y con aspectos hoy superados. Es lógico que en su juventud no viera relación entre el cambio político necesario y esa religiosidad. Nos cuenta cómo en esos años él se revolvía, son palabras textuales, contra la humillación y la injusticia reinantes. Y cito: entonces yo identificaba progresismo y justicia con las ideas liberales colombianas. Luego, al mejorar mis conocimientos con el socialismo democrático, heredero del liberalismo, yo era un anticonservador visceral, aunque mi padre era conservador y le tenía respeto. Él dice que el montañés es conservador, y ese sentimiento conservador se expresó con fuerza en la religión. En esos tiempos, muchos buscaron el cambio en movimientos más relacionados con la socialdemocracia, unos, y el comunismo, otros. Algo más tarde surgirían los movimientos de una inspiración cristiana más moderna, orientada por la doctrina social de la Iglesia. Con aciertos y errores y muchos sacrificios, esa generación hizo todo un trabajo exitoso de más de medio siglo para vencer los obstáculos e instaurar la democracia y la dignidad de todos los venezolanos, dentro de un marco democrático y social abierto a los excluidos, pobres y descalzos, a los analfabetos y a las mujeres. El Concilio Vaticano II concluyó a fines de 1965 y el sucesor de Juan XXIII, Pablo VI, en su discurso de clausura, consideró oportuno salir al encuentro de la acusación de que el concilio, en lugar de ocuparse de las cosas de Dios, se dedicó a la comprensión del hombre.
Pablo VI negó la desviación y afirmó que efectivamente la religión del concilio es la religión del amor, y citando la parábola que hemos comentado, agrega: si recordamos cómo en el rostro de cada hombre y mujer, especialmente si se ha hecho transparente por sus lágrimas y por sus dolores, podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo, nuestro humanismo se hace cristianismo, nuestro cristianismo se hace teocentrismo, tanto que podemos afirmar también: para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. Fin de la cita. Entonces se pregunta el Papa: ¿el concilio no sería en definitiva un simple, nuevo y solemne enseñar a amar al hombre para amar a Dios? Amar al hombre, decimos, no como un instrumento, sino como primer término hacia el supremo término trascendente, principio y razón de todo amor. Fin de la cita. La clave de la vida es afirmar al otro, haciendo nuestra su vida. Esto nos enseña Jesús con su vida y palabras. Pero es nuestra inteligencia y responsabilidad los que tienen que buscar cómo se multiplican la producción de comida, el empleo digno y el sistema de salud para todos, sin excluir a los más abandonados. ¿Cómo se va a la raíz de los problemas y se crea todo un sistema con nuevas estructuras económicas, sociales y políticas e instituciones cargadas de humanismo y de dignidad? Esa es la conquista de la democracia, a pesar de todas sus imperfecciones. San Ignacio, en las Constituciones de la Compañía de Jesús, dice que el bien, cuanto más universal, es más divino. Lo que hace de la política una vocación muy digna y elevada por su capacidad de multiplicación y de hacer un bien más universal. También la corrupción de la política es más diabólica por ser factor multiplicador del mal y de la desgracia de los pueblos. La vocación política es tan ingrata y sacrificada que solo una profunda convicción de conciencia da fuerza interior para superar penurias, persecuciones, cárceles y destierros como camino indispensable para hacer que amaneciera la democracia en Venezuela, luego de casi siglo y medio de guerras estériles, caudillismo y miseria de campesinos atrapados por el paludismo y la indigencia. En esos tiempos había que estar dispuesto a jugarse la vida para que saliera el sol de la democracia. Y hoy hay que seguir dándola para que no nos caiga encima la noche. Quiero citar a Carlos Andrés cuando recuerda una reunión en La Habana con compañeros de partido en el exilio, en un momento de gran frustración y desaliento al ver la fortaleza de la dictadura de Pérez Jiménez. En la áspera discusión, él se sintió acusado por algunos de sus compañeros, pero dice que al final se reconoció, cito, la vida del hombre de acción, de quien se entrega con pasión y plena voluntad de servicio y logra culminar con éxito sus faenas. Fin de la cita. Y añade: fue compleja la reunión, en momentos acalorada, pero terminó en acuerdo y cordialidad. Agrega: me afectó muchísimo aquel cuestionamiento. Me sentí muy deprimido. Había dejado estudios y familia. Estaba dedicado a la lucha sin pensar en nada, sin ambiciones. Mi único afán
era servir. Y concluye: todas las etapas de mi vida han estado signadas por alguna dificultad. Soy summa cum laude en trompicones. Fin de la cita. Por otra parte, la política, cuando se ha alcanzado el poder, tiene el grave peligro del que advirtió Jesús a sus apóstoles cuando los sorprendió disputando quién de ellos iba a ocupar el primer lugar en los supuestos honores y poder del reino venidero. Jesús le reprende y dice que los gobernantes impíos dominan a los pueblos como si fueran sus dueños y los poderosos se imponen. Entre ustedes no ha de ser así. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Este es el corazón. Este es el corazón de la política humanizadora, el poder como servicio y no como dominación. Servicio a conciencia frente a dominación y negocio. Aquello trae vida a los pueblos y esto muerte y negación. Por eso la democracia con contenido social dignifica al hombre frente a las dictaduras y monarquías absolutas, y su tarea no termina nunca. Vengan, benditos de mi Padre. La muerte nos pone ante el misterio de la vida y su sentido. Dostoyevsky dice, cito: la hormiga conoce la fórmula de su hormiguero. La abeja conoce la fórmula de su colmena. No las conocen ciertamente al modo humano, sino al modo suyo. Pero no necesitan más. Solo el hombre desconoce su fórmula. Fin de la cita. Pero la libertad humana no va a ciegas. Hay una estrella en la noche, como nos subrayan las lecturas de hoy. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Ahí no nos equivocamos. Los humanos no tenemos la fórmula exacta y cerrada como los hormigueros y las colmenas, pero sí la estrella del amor que ilumina nuestra libertad y creatividad, aun en las noches más oscuras. Quien, animado por el amor, lucha por la vida digna de los venezolanos y busca caminos políticos para hacerla realidad en estructuras democráticas y en instituciones, es bendito de Dios.